Queridos hermanos, gracias a Dios podemos hacer una nueva grabación, y es que la grabación anterior había tenido fallas al final. Así que volveremos a hacer esta grabación de este sermón que predicamos el sábado pasado. La ley de descanso dominical será pedida por demanda popular, y esto se ha visto en los últimos años del mandatario Donald Trump, que por los 4 años de su mandato hubieron grandes marchas populares globales, empezando en los Estados Unidos. Primero porque el presidente de los Estados Unidos decidió retirar a la nación de Estados Unidos del Acuerdo Climático de París. Y luego mucha gente se salió a las calles a protestar, a manifestarse contra el presidente y a favor del medio ambiente y hacer algo por el cambio climático. El espíritu de profecía nos indica, Dios ha revelado a su pueblo que la ley dominical nacional en los Estados Unidos y global para el resto del planeta será por demanda popular, por manifestaciones populares. Nos dice en este periódico: Cumbre del Clima 2021. Cerca de 200 países dieron inicio a la COP26 en Glasgow, Escocia. Allí estuvieron cerca de 200 presidentes y primeros ministros de todo el planeta para pedir acción climática más urgente, más rápida. Pero mientras esta reunión, esta cumbre se llevaba a cabo, habían multitudinarias manifestaciones pidiendo que se haga algo más rápido a favor del medio ambiente. Por ejemplo, grandes multitudes de manifestantes salen a las calles para pedir acción climática. Y lo que piden es que haya un net zero o cero neto, es decir, que lo que se produce de dióxido de carbono a la misma vez se elimine. Y esto causaría un balance. Nos dice en el espíritu de profecía: la corrupción política está destruyendo el amor a la justicia y el respeto a la verdad. Se busca justicia climática, pero no hay justicia porque se está perdiendo el amor a la justicia, la verdadera justicia, como el Espíritu Santo que nos convence de pecado, de justicia y de juicio. Y se está perdiendo el amor y el respeto hacia la verdad. Y nos dice: y hasta en los Estados Unidos de la libre América se verá a los representantes del pueblo y a los legisladores tratar de asegurarse el favor público, doblegándose a las exigencias populares por una ley que imponga la observancia del domingo. Los líderes políticos mundiales, y empezando por los Estados Unidos, se doblegarán a las demandas y exigencias populares, a las manifestaciones multitudinarias, pidiendo una ley de descanso en día domingo para proteger el medio ambiente en este caso. Y más adelante por las grandes catástrofes y crisis que se nos vienen. Nos dice aquí: una riada humana liderada por indígenas reclama en Glasgow justicia climática. Están pidiendo justicia climática cuando no la hay, porque hay corrupción política y también corrupción religiosa. Nos dice en este periódico: no hay fronteras, no hay religiones, no hay colores. Mapuche chileno encabezó multitudinaria marcha en medio de la COP26. Están buscando una religión mundial, reuniones ecuménicas interreligiosas en las que están adorando juntos, pidiendo a sus dioses juntos. Nos dice: protestan en Glasgow por inoperancia climática. Se busca que se reduzca 1.5 grados de la temperatura global. Eso es lo que están buscando. Pero la palabra de Dios dice que temperaturas más altas vienen. El mismo planeta calentará 7 veces más. De modo que se llegue a un estado como era antes
del diluvio, que el sol y la tierra calentaban esos siete veces más y había una mejor temperatura. Pero esto cuando Dios sane la herida de este planeta, porque este planeta cayó en enfermedad después del pecado. Nos dice, líderes mundiales discuten el rumbo de la lucha contra el cambio climático en la COP26. Los líderes están buscando una solución a la afrenta que tenemos por el cambio climático. Nos dice, la conferencia del cambio climático de la ONU, COP26, concluyó con un acuerdo para exhortar a los países de todo el mundo a iniciar el abandono gradual de carbón, en lo que supone el primer llamamiento mundial a dejar atrás el combustible fósil, de modo que ya no hayan esas grandes humaderas en las ciudades, que no haya esa contaminación ambiental. COP26, decenas de miles de personas salen a las calles de Glasgow para exigir acción ante el cambio climático. Y de igual manera, lo que se busca es que haya ese cero neto, se elimine la contaminación ambiental en las ciudades. Y para esto hay una campaña internacional, una campaña mundial, de que el día domingo sea día sin coche, que sea un día sin autos, que sea un día donde los carros no circulan en las ciudades de los países en nuestro planeta. Por ejemplo, en la ciudad capital de México, CDMX busca promover el hábito de un domingo sin coche. Pero esta es una campaña global que ya viene de varios años atrás. Nos dice, el titular del Instituto del Deporte de la Ciudad de México, Javier Hidalgo, espera que con las actividades dominicales, como el Muévete en Bici, se haga un hábito el no usar el auto en este día de la semana, que no se usen los autos en el día domingo. Pero esto no solamente un día al año, como es la campaña de Día Sin Auto internacional, que se ha estado llevando a cabo en muchos países del mundo en septiembre de cada año. Nos dice, aunque aún no es obligatorio, pero será obligatorio en la Ciudad de México y en todas las ciudades del mundo, será obligatorio que el día domingo es día de descanso, en contra de la ley de Dios, porque el día de descanso en la palabra de Dios es el séptimo día, el sábado. Nos dice, aunque aún no es obligatorio en la Ciudad de México, buscan promover el hábito, un domingo sin auto. Hoy la jefa del gobierno, Claudia Sheinbaum, dijo que por lo pronto es una promoción, que no contempla prohibiciones. Sí, es una promoción, o sea, es una campaña, pero más adelante será obligatorio. Como empiezan las campañas políticas, primero son de una manera opcional, de una manera que usted no es obligada, pero más adelante va siendo de a poco obligatorio, forzoso, por demanda del gobierno. Nos dice, domingo sin coche a partir de octubre para concienciar sobre una Granada más sostenible. Este es el Ayuntamiento de Granada, allá en España. Nos dice, Granada volverá a disfrutar a partir de octubre de los domingos denominados sin coche, en los que a través de una serie de actividades organizadas por el Ayuntamiento de Granada, se permite a los ciudadanos disfrutar en las principales vías urbanas de la ciudad, en las que no tendrán cabida los vehículos, de una auténtica fiesta en defensa de un nuevo modelo de movilidad. Sí, es una auténtica fiesta, y no solamente en este ayuntamiento, será una fiesta de guardar para el mundo entero, en el que las personas no se les permitirá viajar en sus autos, sino estarse cerca de un sitio donde puedan reunirse
y adorar en día domingo. Nos dice el espíritu de profecía que a Moisés se le presentó escenas acerca del futuro, acerca del fin del mundo. Luego pasó otra escena ante sus ojos. A Moisés se le había mostrado la obra que iba a hacer Satanás al inducir a los judíos a rechazar a Cristo mientras profesaban honrar la ley de su padre. ¿Cómo podía cualquiera que temiera a Dios hacer a un lado la ley, que es el fundamento de su gobierno en el cielo y en la tierra? Escuchó Moisés a los sacerdotes y ancianos clamar frenéticos: quita, quita, crucifícalo, crucifícalo. Oyó luego a los maestros que profesaban el cristianismo gritar: afuera con la ley. Esto está sucediendo en nuestros días. Muchos profesos cristianos dicen que la ley de Dios ya fue clavada en la cruz. Pero si eso fuera, entonces la ley de Dios quedó abolida para el universo entero. No habría un gobierno de amor, porque la palabra de Dios así nos dice. El Señor Jesús así nos mandó: si me amáis, guardad mis mandamientos. Y luego nos dice que la palabra de Dios nos dice que la ley de Dios es eterna, que no cambia. El Señor Jesús dijo: no penséis que he venido para abolir la ley o los profetas. No he venido para abolir, sino para cumplirla. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo sea cumplido. Y luego procede el Señor Jesús a mencionar los mandamientos de esa ley que no ha quedado abolida. Por eso el Señor Jesús fue crucificado, por eso el Señor Jesús dio su vida, porque la paga del pecado es muerte, y la palabra de Dios define el pecado como la transgresión de la ley. Eso es gracia. El Señor Jesús dio su vida para que usted y yo podamos disfrutar de la vida eterna y seguir obedeciendo la santa ley de Dios por toda la eternidad. Así que Moisés contempló ahora al mundo cristiano dominado por idéntico engaño al profesar que aceptaba a Cristo, mientras que, por otro lado, rechazaba la ley de Dios. ¿Cómo es posible que ahora se rechaza la ley de Dios y se profesa seguir al Señor Jesús, cuando el Señor Jesús ya lo ha dejado bien escrito en su palabra, que la palabra de Dios no cambia? El Señor Jesús es el mismo de ayer, de hoy y por siempre. Él dio su santa ley. Él dio la santa ley de Dios para que nosotros guardemos esos mandamientos. Moisés también observó cómo el sábado era pisoteado y se establecía en su lugar una institución espuria, el día domingo, ese día que guardan los budistas, los hindús, los shintos y casi todas las religiones del mundo, pero que ahora todas las religiones se están unificando en una sola y adorando en día domingo. En Argentina entra en vigencia la nueva ordenanza sobre descanso dominical. Esto es uno de los municipios en Argentina. En el día de hoy, el Departamento Ejecutivo Municipal promulgó las modificaciones realizadas a la ordenanza sobre descanso dominical, que fue aprobada por unanimidad la pasada semana en el Consejo. Hay una ley de descanso dominical que ya se echó a andar en muchos municipios en Argentina. Este es uno de ellos. Pero esta campaña ha sido una campaña por el Papa Francisco, una campaña de hacer del día domingo un día de descanso. Y un día de descanso para proteger la familia, para proteger el medio ambiente, para proteger el planeta. Pero es un día de descanso que va en contra de la palabra de Dios. Nos dice aquí, el Papa Francisco nos advierte qué debemos hacer para salvar nuestro planeta. Bueno, la palabra de Dios dice que lo que debemos hacer es guardar los mandamientos de Dios y este planeta será hecho nuevo, porque Dios traerá este planeta a un final, pero para hacerlo
tierra nueva y cielo nuevo, donde reine la justicia, la verdadera justicia, de acuerdo a la palabra de Dios. Pero el Papa Francisco insiste, hoy necesitamos encontrar estilos de vida equitativos y sostenibles, que restituyan a la tierra el descanso que se merece, medios de subsistencia suficientes para todos, sin destruir los ecosistemas que nos mantienen. Francisco no descansa en su lucha por la salvación del planeta. El hecho de que el líder de más de 1.500 millones de católicos esté tan involucrado es importantísimo. Sí, pero es más importante obedecer a Dios antes que a los hombres, porque se busca proteger el planeta, pero en contra de los mandamientos de Dios. Y esto no va. Esto no es compatible con la palabra de Dios. Con una sí, ha dicho Jehová. Una semana antes de que comenzase la cumbre climática de la ONU allá en Escocia, el 22 de octubre del 2021, se publicó esta noticia. Descanso dominical en supermercados. Charrata busca aprobar la ordenanza. Este es otro municipio en Argentina. Nos dice, Charrata, agencia, a pesar de ciertos desacuerdos políticos entre concejales, ambos bloques estarían de acuerdo en aprobar la ordenanza sobre el descanso dominical en supermercados. ¿Se acuerdan qué sucedió cuando crucificaron a nuestro Señor Jesús? Habían dos partidos políticos que eran religiosos. Unos eran los saduceos y otros los fariseos. Ambos estaban en contienda política y religiosa. Pero cuando se trató de la crucifixión de nuestro Señor Jesús, ambos se unificaron, ambos se unieron y pidieron la crucifixión de nuestro Señor Jesús. Y de igual manera, en los partidos políticos, todos están luchando unos contra otros, pero cuando se trata de descanso dominical, cuando se trata de leyes dominicales, todos se unen para crucificar la ley de Dios y para establecer un día de descanso espurio. En Marcos capítulo 15, versículo 9, nos dice, y Pilato les respondió diciendo, ¿queréis que os suelte al rey de los judíos? Versículo 11, mas los principales sacerdotes incitaron a la multitud para que les soltasen más bien a Barrabás. Los principales sacerdotes, por celos, por envidias, incitaron a la multitud. De igual manera en nuestros días, son los líderes religiosos los que incitan a las multitudes, de modo que las multitudes cambian su manera de pensar. ¿Cómo cambiaron la manera de pensar estas multitudes de judíos? Cuando el Señor Jesús era querido por las multitudes, miles y miles de personas lo seguían, porque Él estaba solamente haciendo el bien, sanando enfermedades, librando a muchas personas de la opresión de Satanás. Así que los principales sacerdotes incitaron a la multitud para que les soltase a Barrabás y que crucifiquen al Señor Jesús. El 11 de marzo comienza la acción climática global interreligiosa. La Red Interreligiosa Mundial, Green Faith International, ha convocado hoy una oración unida y silenciosa para expresar la necesidad de mejorar la protección de la creación. Una oración unida. Todas las religiones haciendo una oración unida. ¿Cómo es posible? ¿A qué Dios le están orando? ¿Todas las religiones adoran al mismo Dios? Usted va por la religión de los hindús, donde adoran muchos dioses y otras cosas. ¿A qué Dios le están pidiendo? Nos dice, la elección de la hora a las 11 horas no es casual. Queremos simbolizar que hemos llegado a la 11ª hora, la última antes del final, explican los organizadores. Y por tanto, no hay más tiempo para posponer o encontrar excusas para no actuar. Se necesitan medidas contundentes
rápidas y exhaustivas. ¿Qué nos están diciendo? Que ya esto viene a su final. Pero nosotros como hijos de Dios debemos despertar. Nosotros que somos los trabajadores de la hora undécima. Este es un mensaje que ha sido sacado de la misma palabra de Dios y del espíritu de profecía. Es para nosotros despertar. No solamente para las personas de otras religiones. Se viene una crisis interreligiosa. Se viene una crisis global donde todos harán de este día domingo un día de adoración forzoso. Pero le están pidiendo todas las religiones a qué Dios. Proverbios 15:8 nos dice, el sacrificio de los impíos es abominación a Jehová, mas la oración de los rectos es su gozo. Nos dice aquí esta revista. ¿Contestará Dios nuestras oraciones sobre el cambio climático? Católicos en Glasgow esperan un urgente encuentro climático. ¿Contestará Dios las oraciones? La gente religiosa en Glasgow pueden ser energizados por el documento de doctrina social del Papa Francisco, Laudato Si. Saber que ellos pueden actuar como catalizantes del cambio. Entonces la pregunta que ellos hacen es, ¿contestará Dios nuestras oraciones sobre el cambio climático? ¿Quién contestará esta clase de oraciones? Porque es en contra de los mandamientos de Dios. Y en Proverbios 28:9 nos dice la palabra de Dios bien claro. El que aparta su oído para no oír la ley, su oración también es abominable. Todas estas religiones no guardan la ley de Dios. Adoran en el día equivocado, en el día que Dios no ha santificado. Solamente hay un día que es bendito por Dios y a la vez santo, el día séptimo, el día sábado. Así que Dios no escuchará esas oraciones de estas religiones juntas. No escuchará, porque es abominación a los oídos del Señor alguien que ora y no guarda sus mandamientos. Y este mensaje es para mí y para usted, que durante los días de la semana debemos de guardar los mandamientos de Dios también. Nos dice aquí, los dignatarios de la iglesia y del Estado se unirán para hacer que todos honren el domingo y para ello apelarán al cohecho, a la persuasión o a la fuerza. La falta de autoridad divina se suplirá con ordenanzas abrumadoras. Vienen leyes restrictivas, vienen crisis, hermanos. Viene una crisis en cada una de las ciudades de nuestro planeta. Es tiempo, queridos hermanos, de buscar un sitio afuera de las ciudades, porque no se podrá comprar ni vender a menos que se guarde el día domingo. Queridos hermanos, esto lo harán forzoso. Harán que las iglesias adventistas sean cerradas en día sábado y que solamente se abran en el día domingo. Nos dice acá, ¿pueden los líderes religiosos cambiar la opinión pública hacia la acción climática? Claro que sí lo pueden hacer. Los líderes religiosos cambiaron la opinión pública acerca de nuestro Señor Jesús y pidieron la crucifixión de nuestro Señor. Nos dice, líderes religiosos llaman a la justicia climática por delante de la conferencia del cambio climático en la ONU. Muchas religiones, uniéndose a la campaña del cambio climático, pero es una campaña de traer el día domingo como día de adoración, día de descanso. Llamamiento de científicos y religiosos. El Papa llamó a 40 religiones e hicieron 40 días de ayuno y oración hasta la culminación de la cumbre climática. Llamó, ¿para qué? Para actuar rápido para curar la casa común. Y eso es lo que están haciendo todas las religiones, están actuando rápido. Y por medio de los líderes de las religiones se está cambiando la mentalidad de las personas. Muchas personas, líderes religiosos de pie unidos mientras el COP26 está en marcha. Aquí tenemos líderes religiosos, todos estos, en el mismo sitio donde se llevaba a cabo
la cumbre climática por el medio ambiente. Y nos dice, temprano el domingo, aquí tenemos todas las religiones, incluyendo aquellos como los judíos, los musulmanes, que no guardan el domingo, si no es por estos eventos especiales, pero que más adelante guardarán el día domingo y cesarán de guardar sus días respectivos para sus religiones. Y aquí tenemos un ejemplo. Temprano el domingo, una vigilia interreligiosa unió a cientos de líderes religiosos en la Plaza George, en el centro de Glasgow. Una declaración se compartió instando a los gobiernos a poner el Acuerdo de París en acción y unirse a la oración colectiva con todos aquellos que están trabajando para un próspero COP26. Los líderes religiosos llaman a los mandatarios, a los presidentes y primeros ministros, a que también ellos se unan a la oración colectiva. Y la palabra de Dios nos dice que grandes y pequeños, ricos y pobres, obedecerán a la bestia. Guardarán ese día domingo como día de adoración global. Religiosos por el clima, nos dice acá, fieles de distintos credos, claman por la justicia climática en la COP26 de Glasgow. Sabedores de que en todos los países las personas pobres son las más castigadas por esta crisis. Cientos de líderes religiosos orando juntos, de diferentes credos, pero se unen, como el espíritu de profecía lo ha dicho, que las religiones y todo el planeta se unirá por medio de dos cosas: la creencia de que el día domingo es el día de adoración y la creencia de que las personas no mueren, la creencia de que las personas siguen viviendo después de la muerte. Cuando el Señor Jesús fue crucificado, muchedumbres de personas pidieron, crucifícalo, crucifícalo. Y esto fue por demanda popular que el Señor Jesús fue crucificado. En Marcos capítulo 15, versículos 12 nos dice, respondiendo Pilato les dijo otra vez, ¿qué pues queréis que haga del que llamáis rey de los judíos? Marcos capítulo 15, versículo 13. Y ellos volvieron a dar voces gritando, crucifícale. ¿Cómo cambiaron la opinión pública los líderes religiosos? Versículo 14 nos dice, Pilato les decía, pues qué mal ha hecho. Pero ellos gritaban aún más, crucifícale. Como poseídos de demonios pedían la crucifixión de nuestro Señor Jesús. Y esto es lo que sucede en las manifestaciones públicas. Por eso muchas personas se desvían de esas manifestaciones pacíficas y empiezan a hacer desórdenes, a quemar autos, quemar centros comerciales. Nos dice en el Conflicto de los Siglos, página 650. En los Estados Unidos de la Libre América se verá a los representantes del pueblo y a los legisladores tratar de asegurarse el favor público, doblegándose a las exigencias populares por una ley que imponga la observancia del domingo. Los mandatarios de nuestro planeta, por causa de la corrupción y por causa de la injusticia, se doblegarán a las demandas populares, de modo que el día domingo sea de descanso y de adoración por mandato, por ley estatales. Nos dice aquí, pide perdón en la COP26 por la falta de acciones medioambientales durante la administración de Trump. Y luego el expresidente Barack Obama, que también estuvo presente en la cumbre climática de la ONU en Escocia, dice, Obama lanza un ataque contra Trump en la COP26 por 4 años de hostilidad hacia la ciencia del clima. Nos dice, Obama dijo que Estados Unidos está volviendo a comprometerse con el mundo
en materia de clima y trató de convencer al mundo de que Estados Unidos se ha mantenido en el camino, incluso durante los años de Trump, mientras persisten las preguntas en la conferencia sobre cómo Estados Unidos planea recuperar el tiempo perdido. Bueno, durante el mandato de Donald Trump, Estados Unidos no se salió del Acuerdo de París, del Acuerdo del Cambio Climático. Y si se salió oficialmente, solamente fue por 2 meses y medio. Mas aquí vemos que ellos seguían una campaña hacia el día domingo como día de adoración por medio del cambio climático, cerrando comercios, cerrando fábricas que producen esa contaminación ambiental. Nos dice aquí, General Motors anuncia el cierre de 7 fábricas, al menos 14,500 trabajadores afectados. 5 de las fábricas están en Norteamérica, las otras 2 sin especificar. Esto sucedió en el 2018. 7 fábricas que producen automóviles fueron cerradas por General Motors. Pero al siguiente año, en el 2019, Trump presiona a General Motors a que cierre plantas en China o México y que reabra la que está en Ohio. Que reabra una de las 7 que General Motors ya ha cerrado el año anterior. Entonces, esto es como un chiste, como una broma. Que cierre todas las fábricas en China o México y que reabra solo una de las 7 que ya fueron cerradas. ¿Cómo es posible? Nos dice acá, domingo sin coche puede ser introducido en Dinamarca. Sí, domingo sin coche será introducido en el mundo entero. Así también en Singapur, domingo sin coche. Y domingo sin coche viene para cada día domingo de todas las semanas del año. Luego dice acá, Obama lanza un ataque contra Trump. A pesar de Trump, dijo Obama, el pueblo estadounidense cumplió con nuestro compromiso original bajo el Acuerdo de París. No solo eso, sino que el resto del mundo se mantuvo en el acuerdo. Y ahora, con el presidente Biden y su administración reincorporándose al acuerdo, el gobierno de Estados Unidos vuelve a estar comprometido y preparado para asumir un papel de liderazgo. Estados Unidos, desde que es una nación superpotencia, ha sido la nación del liderazgo. Ha sido siempre la nación que lleva la batuta en cualquier campaña, ya sea política o religiosa. Y Estados Unidos ha estado siempre a la vanguardia en este liderazgo global para traer la ley dominical. Y lo veremos porque hay evidencias. Nos dice en Joyas de los Testimonios, página 373, cuando los Estados Unidos, el país de la libertad religiosa, se una con el papado para forzar la conciencia y obligar a los hombres a honrar el falso día de reposo, los habitantes de todo país del globo serán inducidos a seguir su ejemplo. Estados Unidos será el líder en la misma nación de los Estados Unidos y también para el resto del mundo. Todos los países seguirán al líder, a los Estados Unidos, de modo que en todo país se hará obligatoria la adoración en día de domingo. Nos dice aquí, Trump retira a Estados Unidos del Acuerdo Climático de París e indigna a los aliados. Este anuncio se dio el 2 de junio del 2017, justo unas pocas semanas, 2-3 semanas después que Donald Trump se reunió con el Papa Francisco y que el Papa le dio ese librito de la encíclica papal Laudato Si.
y que todos esperaban que Donald Trump leerá este libro y por tanto mantendrá a Estados Unidos en el acuerdo climático. Pero no, Donald Trump retira a Estados Unidos del Acuerdo de París. ¿Y qué sucedió? Enfadó a los aliados, es decir, a los otros mandatarios del mundo. Nos dice, Acuerdo de París, Estados Unidos se retira formalmente. ¿Qué día se retiró Estados Unidos del Acuerdo de París? A solo 16 días de que se eligiese al nuevo presidente, Joe Biden. Y Joe Biden, cuando fue inaugurado el 20 de enero del 2021, este año, ese mismo día firmó que Estados Unidos vuelve al Acuerdo de París. ¿Cuántos días estuvo Estados Unidos fuera del Acuerdo de París? 2 meses y medio. Eso es lo que sucedió. Y nos dice aquí, ¿por qué Trump se retiró del Acuerdo de París? Y la respuesta la dan. No fue por causa del clima o para ayudar a las empresas americanas. Y luego dice, él necesitaba ofender al mundo. Y este fue su mejor tiro hasta ahora. Donald Trump necesitaba enfadar al mundo entero, de modo que las naciones empezasen a salir a las calles, a manifestarse, una en contra de Donald Trump y otra a favor del medio ambiente y a favor del Acuerdo de París. Y esto sucedió por 4 años. Multitudinarias manifestaciones en todas las ciudades del mundo en contra de Donald Trump y a favor del Acuerdo de París. Esto sucedió. Enfadó al mundo entero con eso de haber anunciado que Estados Unidos se retira del Acuerdo de París. Muchas personas odiaban a Donald Trump. Nos dice, cambio climático o crisis climática, para realmente involucrar a la gente. Eso es lo que buscaban. Las escuelas del mundo entero cerraban los días viernes y salían a hacer huelga, a manifestarse en contra de Donald Trump y a favor del cambio climático. Eso es lo que hicieron, involucrar aún a los niños escolares, involucrar a todo el mundo de modo que vayan cambiando su mentalidad de que deben de salir a las calles a manifestarse. Y esto es lo que viene. Habrán grandes manifestaciones, grandes marchas pidiendo que el día domingo sea día de guardar, día de adoración, día de descanso. Nos dice aquí, y esto nos muestra que Estados Unidos ha llevado siempre la batuta y ha dado siempre el ejemplo a seguir, porque las marchas populares comenzaron en los Estados Unidos. Miles marchan en Washington para protestar contra la política de Donald Trump sobre el cambio climático. Y luego miles de personas salen a la calle en Washington en defensa del clima. Decenas de miles, también en otras ciudades como en London, decenas de miles de personas marchan contra Trump en Londres. Cuando Donald Trump visitó Londres, visita de Donald Trump al Reino Unido, y luego hacían tantas cosas para ridiculizar a Donald Trump, incluyendo a un bebé en un toilet representando a Donald Trump. Y nos dice, juntos en contra de Trump. ¿Qué lograron? Hacer que la gente empiece a manifestarse. Eso se logró con la supuesta retirada de los Estados Unidos del acuerdo climático. Nos dice aquí, la lucha sigue. Esto es unas pocas semanas atrás. La lucha sigue. Los jóvenes retoman las protestas contra la crisis climática. Esto es en España, después de esta gran pandemia que ha habido en el mundo. Se retoman las protestas contra la crisis climática. Ahora ya no es contra Donald Trump. Ahora es simplemente porque se necesita que las personas cambien su manera de pensar y que pidan a los gobiernos acción rápida. Pero la manera de pensar es
que deben de tener el día domingo como día de descanso para proteger el cambio climático, para proteger la calidad del aire que se respira, entre otras cosas. Nos dice, mejoras de calidad del aire con los confinamientos del COVID está confirmado. Y nos dice, confinamientos de COVID-19 trajeron mejoras rápidas y sin precedentes a la calidad del aire en algunas partes del mundo, pero no es suficiente para frenar el cambio climático causado por el calentamiento global, dijeron expertos de la ONU. Por causa de la pandemia, hubieron cuarentenas, a veces hasta de meses en algunos países, como en Australia. Hubieron cuarentenas, pero luego en la segunda fase se dictó, y empezando en las islas del Caribe, que muchas de las islas del Caribe dictaron que el día domingo es el único día de cuarentena, el día de confinamiento. Entonces se busca de que los confinamientos sigan, pero va a ser día domingo, día de confinamiento, día de encierro para el medio ambiente. Nos dice, el confinamiento fue un alivio para el medio ambiente, pero los efectos ya han desaparecido. El efecto positivo que tuvieron los confinamientos sobre el medio ambiente se ha disipado por completo y en realidad la calidad del aire ha empeorado en varias partes del mundo debido a fenómenos meteorológicos extremos que causaron tormentas de arena y polvo, así como incendios forestales. ¿Y qué está sucediendo ahora en India? India también fue uno de esos países que la mayoría de estados tuvieron esa ley de confinamiento en día domingo por causa de la pandemia. Muchos estados. Pero ahora cierran las escuelas de Nueva Delhi debido a los altos niveles de toxicidad en el aire. Cierran las escuelas mientras la capital de India, cargada de smog, considera confinamiento. ¿Pero para qué día? Los fines de semana. Las escuelas fueron cerradas indefinidamente y algunas plantas eléctricas a base de carbón fueron cerradas a raíz de las medidas duras por causa del humo el miércoles. Y se estiman consideraciones de confinamientos en Nueva Delhi para combatir la contaminación del aire. Y luego continúa. No está claro cómo irá, pero el gobierno de Nueva Delhi ya ha mostrado su deseo de imponer un confinamiento del fin de semana urgente, sábado y domingo, similar al de la pandemia, pero en la pandemia el confinamiento fue de día domingo. Y ahora dice, está ahora esperando la decisión de la Corte Suprema, la que podría venir tan pronto como el 24 de noviembre, o sea, ya esta semana. Dirán si el día domingo va a ser el día de confinamiento para traer una mejora a la calidad del aire que se respira en la ciudad capital de la India. Este es una ciudad de la India. Gurgaon lanza el primer domingo sin coches en India. Esta ha sido una campaña desde el 2013, pero también continúa en este año. Nos dice, domingo en confinamiento trae la vida a una paralización. Confinamiento por causa de la pandemia, pero viene confinamiento por causa del medio ambiente. Nos dice aquí, este es un periódico español, el destructivo impacto del cambio climático en México. ¿Qué ha pasado? Sequías más prolongadas. Inundaciones más frecuentes, incendios más arrasadores. La crisis climática no es un temido escenario del futuro, es una realidad de consecuencias catastróficas. Pero esto que ha sucedido en México viene para todo el mundo. Satanás mantiene el control de las cosas que pasan aquí porque Dios se lo permite por causa de la injusticia, por causa del pecado, por causa de la depravación moral. ¿Y qué nos dice en el libro El conflicto de los siglos?
ahora mismo está obrando Satanás y ejerce su poder en todos los lugares y bajo mil formas, en las desgracias y calamidades de mar y tierra, en las grandes conflagraciones, en los tremendos huracanes y en las terribles tempestades de granizo, en las inundaciones, en los ciclones, en las mareas extraordinarias y en los terremotos. Eso es lo que Satanás está haciendo para cambiar la mente del mundo entero y que empiecen a manifestarse que hay que guardar el día domingo. Dice, y luego el gran engañador, este Satanás, persuadirá a los hombres de que son los que sirven a Dios los que causan esos males. Continúa diciendo, la parte de la humanidad que haya provocado el desagrado de Dios lo cargará a la cuenta de aquellos cuya obediencia a los mandamientos divinos es una reconvención perpetua para los transgresores. Se declarará que los hombres ofenden a Dios al violar el descanso del domingo. Mire lo que viene, y esto por demanda popular. Se declarará que los hombres ofenden a Dios al violar el descanso del domingo, que este pecado ha traído calamidades que no concluirán hasta que la observancia del domingo no sea estrictamente obligatoria, y que los que proclaman la vigencia del cuarto mandamiento, haciendo con ello que se pierda el respeto debido al domingo y rechazando el favor divino, turban al pueblo y alejan la prosperidad temporal. ¿Qué es lo que buscan? Prosperidad en las ciudades. Nosotros queremos la prosperidad eterna. Nosotros no queremos ya vivir en las ciudades porque vienen grandes catástrofes y van a obligar a medio mundo, a todos los que vivan en las ciudades, a que descansen y adoren en día domingo. En Hechos de los Apóstoles, página 69, nos dice, el mundo no está más en armonía con los principios de Cristo de lo que estaba en los días de los apóstoles. El mismo odio que inspiró el grito, crucifícale, crucifícale, el mismo odio que condujo a la persecución de los discípulos, obra todavía en los hijos de desobediencia. Ese odio se ha de manifestar en las ciudades, queridos hermanos. Es tiempo de abandonar las ciudades, es el mandato que Dios ha dado. Salmo 119, 126 es la oración de David, pero también es la oración del pueblo de Dios. Tiempo es de actuar, oh Jehová, porque han invalidado tu ley. La ley de Dios ha sido quebrantada, ha sido invalidada y vienen grandes juicios, grandes castigos a las ciudades. De modo que nosotros debemos buscar sitio fuera de las ciudades, en las montañas, donde se pueda predicar la palabra de Dios en sitios de avanzada. Nos dice el espíritu de profecía, con gozo vio Moisés que la ley de Dios seguía siendo honrada y exaltada por un pequeño grupo de fieles. Se le mostró la última gran lucha de las potencias terrenales para destruir a los que guardan la ley de Dios. Moisés vio con gozo que hay un remanente, hay un pueblo que sigue predicando la verdad presente, la palabra de Dios. Y queridos hermanos, nuestro Señor Jesús ama a este pueblo. Apocalipsis 15:3 nos dice acerca de este pueblo, la iglesia adventista del séptimo día, y cantan el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero, diciendo, grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso, justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. ¿Usted quiere cantar el cántico de Moisés y el cántico del Señor Jesús? Querido hermano, el Señor Jesús ha dicho, si me amáis, guardad mis mandamientos, y debemos de ganar la victoria contra la bestia, contra la imagen de la bestia, contra la marca de la bestia y contra el número de la bestia. Y entonces estaremos cantando el cántico de Moisés y el cántico del Cordero. Es nuestro deseo, querido hermano,